Bien, la clase anterior pues estábamos ya trabajando con estequiometría. Resolvimos, si bien recuerdo, ¿no? Este problema de los 16 gramos de hidrógeno y calculamos los gramos de amoníaco que se requieren para, o que se producen a partir de estos 16 gramos de hidrógeno. Y comentamos que íbamos ya a resolver unos problemas en pizarrón para ver esta metodología, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Pero ya en el pizarrón pues ya ponemos la ecuacioncita y ya de alguna forma puede quedar un poco más claro. Entonces, vamos a resolver estos dos problemas, estequiometría, y ya la próxima clase, o si nos da tiempo, vemos reactivo limitante y reactivo en exceso para concluir el tema de estequiometría, ¿no? Y ya estaríamos haciendo la evaluación de este tema, ¿no? Entonces, escriban por favor este problema en lo que lo voy planteando en el pizarrón para resolverlo en el pizarrón y ahorita lo analizamos. Escríbanlo ahí en su cuaderno. Porque no los hemos resuelto, sí los resolvimos estos. Sáquenme de dudas. Porque como doy 4 químicas y ando con los mismos temas, luego creo que ya lo resolvimos y no, o ya lo resolvimos y tienen sus apuntes ahí, no hemos resuelto este problema. Según yo ya, maestro. Sí, ¿Sí, verdad? maestro. Y aquí me quiero... Ayer. Ayer, ¿verdad? Sí, digo, pues ¿cuántas veces he resuelto este problema? Digo, si ya lo resolví como 4 veces, digo, como di 4 cursos, 4 grupos de química inorgánica y estamos viendo exactamente lo mismo, ¿no? Y los llevo parejitos. Entonces, dije yo, como que ya son muchos, como que ya son muchas glucosas, decía. Ok, Diana, entonces, pasemos entonces a reactivo limitante, reactivo en exceso, qué bueno, que vayamos más adelantaditos. Entonces comentábamos ayer de que hemos resuelto problemas con un solo reactivo, ¿no? No hay problema. Tomamos el reactivo, ya sea que nos lo den masa o nos lo den moles, y hacemos estequiometría con él para calcular cualquier compuesto. El problema nos pide uno, pero podemos calcular todos los que participan en la reacción y luego comprobar si la suma de reactivos es igual a la suma de productos, que sabemos que debe de ser. Es una simple validación que nos dice que todos los cálculos son correctos, ¿no? Entonces, y no hay ningún problema de tomar alguna decisión ahí porque pues usamos la masa que nos dan, ya sea un producto o un reactivo. Entonces, pero las cosas no son tan simples así, ¿no? Siempre en un reactor pues tenemos cuando menos 2 sustancias y hay que agregarlas al reactor. Un reactor, o sea, muy así, muy glamuroso, ¿no? Reactor. Pero un reactor es cualquier recipiente en donde se lleva a cabo una reacción química, ¿no? Un reactor es un simple tubo de ensayo, ¿no? En donde se lleva a cabo una reacción química, ese es un reactor. Y el reactor también es un olla express en el cual hay una presión y hay una temperatura y hay un compuesto ahí que se está procesando, también es un reactor. Y un reactor, pues también es una planta en una industria donde se esté llevando a cabo alguna reacción de algunas sustancias para generar productos que la empresa vende, ¿no? Entonces, en ese contexto, todos son reactores. Entonces, cuando agregamos a un reactor, ya imaginándonos en la empresa, en una industria grande, un equipo grande, se agregan pues todas las sustancias al reactor y esperamos cierta cantidad de producto que se genere. Si lo hacemos al azar y agregamos, échale 20 sacos de esto y 5 sacos de aquello y al reactor y vamos a esperar a ver qué sale, pues no sería lo más conveniente ni lo más eficiente hacer un proceso de ese tipo. Hay que calcular exactamente las cantidades que debemos de adicionar, siempre buscando obtener la máxima cantidad de producto en mi proceso. Es, ahora sí que para eso contratan a los ingenieros en los procesos, ¿no? Para hacer eficientes los procesos, para controlar los procesos, en otras palabras, para darle a ganar a la empresa. Si el ingeniero no le da a ganar a la empresa, lo quitan y ponen otro ingeniero que sí tenga la idea real de cuál es su chamba, ¿no? Hacer eficientes los procesos. Y para hacer eficiente un proceso, pues hay que saber esto.
hay que saber de cálculos de química y de balance de sustancia o de materia de las reacciones químicas. O sea, que sepa estequiometría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a determinar cuál es el reactivo limitante. El reactivo limitante es aquel que se va a acabar primero en una reacción química. Entonces, aquel que se va a acabar primero es el que limita la reacción, porque cuando se acabe ese reactivo, se detuvo el proceso y el reactor deja de producir lo que esté produciendo. Mientras que el otro reactivo, el que está en exceso, pues ese se va a quedar solito en el reactor. Entonces, es importante conocer cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante, porque con el reactivo limitante vamos a hacer los cálculos de cuánto va a producir el reactor, porque es el que se va a convertir en producto. No podemos hacer un cálculo de productos con el reactivo en exceso, porque ese se va a quedar en el reactor, porque no va a poder reaccionar, porque el otro reactivo ya se acabó. Entonces, esa es la importancia de conocer cuál es el reactivo limitante. Quiere decir que si me dice, como en el problema anterior que hicimos ayer del amoníaco, calcule el amoníaco a partir de cierta cantidad de hidrógeno, pero también existe cierta cantidad de nitrógeno. Necesitamos saber cuál de los dos, si el nitrógeno o el hidrógeno, es el que en mi reactor va a trabajar como reactivo limitante, para poder calcular exactamente cuánto amoníaco se va a generar. En los problemas que hemos resuelto no ha habido problema, porque siempre nomás tenemos un reactivo, pero eso no ocurre así, ¿no? En los procesos reales. Entonces, ese es el reactivo limitante, es aquel que limita la reacción, es decir, es aquel que se consume primero. Mientras que el otro, pues el otro sale sobrando su definición, ¿no? Es el reactivo en exceso, es el que sobra siempre en el reactor, o al concluir la reacción, al terminarse el reactivo limitante, es el que queda sobrante. Esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué es importante conocer el reactivo limitante? Porque como es el que se va a consumir primero, es con el que voy a calcular lo que me esté pidiendo el problema, o algún otro reactivo, o los productos, ¿no? Uno o varios productos que se estén generando. Entonces, dice en los cálculos estequiométricos, en los que hay un reactivo limitante, el primer paso consiste en determinar cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante. Una vez que se ha identificado este reactivo, el resto del problema se puede resolver como se estudió en la sección anterior. Ya hacemos todos los demás pasos. Ya, pues ya tendríamos nuestra ecuación balanceada, ya sabemos cuál es el reactivo limitante, con la masa del reactivo limitante, la convierto a moles y luego esos moles los convierto con estequiometría y hago todo el proceso. Pero lo interesante es determinar el reactivo limitante. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo determino cuál es el reactivo limitante? Pues es relativamente muy simple. Se lleva a cabo un análisis o una relación estequiométrica entre los dos reactivos para ver cuál es el que se va a acabar primero. O sea, hacemos una relación entre los dos y decimos, si tenemos cierta cantidad de masa de un reactivo, ¿cuánta masa necesito del segundo reactivo para que se consuma completamente este reactivo? Hacemos esa relación estequiométrica. Si la masa que necesito yo para que se consuma todo ese reactivo es menor o es mayor que la que tengo de ese segundo reactivo, pues significa que que estoy analizando es el reactivo limitante. Pero si es al revés, si la masa que yo calcule es menor que la masa que tengo del segundo reactivo, entonces significa que ese reactivo es el reactivo en exceso. Es una relación estequiométrica. Lo vamos a hacer ahorita en el pizarrón para que quede más claro. Pero en lugar de hacer relación estequiométrica para determinar la cantidad de producto, la cantidad de reactivo, esta relación estequiométrica es entre los dos reactivos. Un primer análisis estequiométrico entre los dos primeros reactivos. Y de esa forma hacemos una comparación y vemos cuál de los dos es el reactivo limitante. Entonces, dice este primer problemita que dice la urea, esa es la ecuación de la urea, son dos aminas unidas a un CO, a un carbono con un oxígeno.
En química orgánica ustedes van a ver mucho este compuesto, las aminas. Entonces, dice que la urea se prepara a partir de la reacción del amoníaco con dióxido de carbono y nos da la ecuación. Ahí observamos el amoníaco más el dióxido de carbono y dice que eso genera pues la la urea y otro compuesto más como producto que es el agua. Y nos da la ecuación balanceada, no hay problema, ya tenemos la ecuación balanceada. Dice, en un proceso se hacen reaccionar 637.2 gramos de amoníaco con 1142 gramos de dióxido de carbono. Ahí observamos inmediatamente que ya tenemos dos masas en lugar de una. Y nos pregunta cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante. Porque es lo primero que tenemos que determinar. Y después nos dice, calcule la masa de urea que se formará. Eso tendrá que ser con el reactivo limitante. Y por último dice cuánto del reactivo en exceso, y lo quiere en gramos, quedará sin reaccionar al finalizar la reacción. Es decir, cuánto nos queda del reactivo en exceso, ya convertido a gramos, porque recuerden que todos los cálculos son en moles. ¿Okay? Entonces observen la diferencia entre los problemas que hemos resuelto hasta ahorita y este. Ya sabemos hacer estequiometría, una ecuación balanceada, una masa conocida en moles, luego hago la relación estequiométrica que se requiera, y luego el valor ese lo convierto nuevamente a masa y lo dejo expresado en masa, mi resultado. Eso lo seguimos haciendo. Nada más que antes de iniciar con eso, necesitamos conocer el reactivo limitante, es decir, con cuál de esas dos masas, con los 637 gramos o con los 1142, vamos a hacer el cálculo que nos está pidiendo. ¿Con cuál de los dos calculo la urea? ¿Ok? Entonces, en lo que lo copian, pues preparo el pizarrón para resolverlo. Eso. Dame esa, borrar esos cálculos. Neta. Tanto esfuerzo. Tanto esfuerzo. Eso fue ayer en la tarde, ¿no? Sí. Hasta les hago sus diagramitas con color y todo. No, bueno. Porque no. No, así no lo voy a ver ahora. Pero manda mi correo. Ya no lo veo. Ayer que dije que no lo dejo ahí abajo. Entonces, nos da la fórmula amoníaco más CO2, nos da otras aminas. Tiene H2, 2CO más agua. Y está balanceado, creo que son dos amoníacos y dos aminas. No, nada más dos amoníacos. CO2, amina. 637.2 y 1142. A ver qué tal se ve el color verde por el tapete. Sí, dos. ¿Cuál de los? ¿Ya lo copiaron? ¿Sí o sí? Sí, profe. Muy bien, vamos al pizarrón entonces. Y casi no se ve el color verde, mira. Bien, tenemos ahí el problema planteado, está la ecuación balanceada para la generación de la urea. Y nos dice que en un reactor se dosifican 637.2 gramos de amoníaco y 1142 gramos de dióxido de carbono. Y nos pide calcular la urea, pero antes necesito conocer
el reactivo limitante. Entonces vamos a hacer una estequiometría, un análisis inicial entre los dos reactivos. Ya sabemos hacer estequiometría, entonces lo vamos a aplicar simplemente para conocer el reactivo limitante. Voy a poner aquí en negro para que se vea bien. 0.2 gramos, 1142 gramos de oro. Entonces, inciso A, determinar el reactivo limitante. Le voy a poner RL, ¿no? Reactivo limitante. Y RE, reactivo en exceso. Entonces, como estas son masas comunes y voy a hacer estequiometría, pues hay que convertirlo a moles. Sabemos bien que no podemos hacer estequiometría con masa común. Entonces, convertimos a moles las dos masas. Para la masa del amoníaco, 600, lo voy a poner aquí, para amoníaco, voy a poner una flechita. Número de moles van a ser 637.2 gramos de amoníaco entre el peso molecular del amoníaco. Recuerden que número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Entonces el peso molecular del amoníaco pues es 14 y 3, 17 y feliecita, ¿no? Vamos a poner 17 gramos por mol de amoníaco. Y eso nos da el número de moles de nuestro primer reactivo, que es amoníaco. 637.2 entre 17. 37.48. Vamos a trabajar con dos dígitos, ¿no? 37.48 mol de amoníaco. Entonces ya tenemos nuestra primer masa convertida a moles. Hacemos lo mismo con el CO2. Para el CO2, número de moles, 1142 gramos de CO2 entre el peso molecular del CO2. Me parece que ayer lo usamos, es 44 gramos por mol de CO2. 1142 entre 44, 25.95 mol de CO2. Entonces, chequen que hasta ahorita hemos hecho lo que hacíamos cuando teníamos un solo reactivo, pero aquí son los dos. Entonces hacemos lo mismo, los convertimos a moles. ¿Sí? Y ahora que ya tenemos los moles, ya podemos hacer una comparación entre ellos a partir de una relación estequiométrica para conocer cuál es el reactivo limitante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Podemos hacer esta comparación con cualquiera de los dos, o sea, iniciar con cualquiera de los dos y siempre obtenemos un resultado igual. Vamos a iniciar con el amoníaco. Aquí aparentemente el que sería limitante sería este 25.95 CO2, porque aparentemente son menos moles lo que tenemos, pero eso no es decisivo para determinar si es o no el reactivo limitante el que se va a acabar primero, porque depende de la estequiometría, ¿sí? Puede ser el que está en menor cantidad, pero el que menos se consume en la reacción y va a resultar que no es el limitante, es el que está en exceso, porque la forma en que se consume nos lo da la estequiometría, o sea, los valores estequiométricos o los coeficientes de mi ecuación. Entonces, eso no nos indica que sea limitante, tenemos que hacer la comparación. Puede que sí, puede que no, ¿verdad? Entonces, si tomo el amoníaco, haciendo el análisis con amoníaco, si lo hacemos con el otro también es lo mismo. Obtenemos el mismo resultado final. Análisis con amoníaco. Si tenemos
¿Cuántos moles tenemos de amoníaco? 37.48 mol de amoníaco. Y la relación estequiométrica entre los dos reactivos nos dice que 2 moles de amoníaco reaccionan con 1 mol de CO2. Eso nos da 2 moles de CO2. Canceló mol de amoníaco con mol de amoníaco. Esto nos va a dar moles de CO2 que se necesitan para consumir todo el amoníaco. ¿Verdad? Amoníaco. Esas son las moles que se necesitan para consumir todo el amoníaco. 37.48 entre 2. 18.74. Mol de CO2. Entonces, quiere decir que si se requieren, si se consumen los 37 puntos, si se consume todo el amoníaco, ¿cuánto CO2 necesitaríamos para que se consumiera todo el amoníaco en el reactor para producir la urea? Se necesitarían 18.74 moles de CO2. Ahora, ¿con qué comparo eso? Pues lo vamos a comparar con los moles reales que hay de CO2. Y observamos entonces que necesitamos 18.74 para que se consuma todo el amoníaco y tenemos 25.95 moles de CO2 realmente en mi reactor. Eso inmediatamente me dice quién es el reactivo en exceso, ¿no? Si checan eso. Si necesito 18.74 y tengo 25.95, quiere decir que me va a sobrar cuando se consuma todo el amoníaco. Por lo tanto, el CO2 es el reactivo en exceso. ¿Sí checan eso? ¿O no? Estos son los moles que se necesitan para que se consuma todo el amoníaco. Por lo tanto, si tenemos 25.95 mol de amoníaco, perdón, de CO2, y se consumen 18.74 mol de CO2, sobran 25.95 menos 18.74. Eso es lo que sobraría de CO2. 25.95, 7.21. Mol de CO2. Creo que eso lo preguntan en el inciso C, ¿verdad? ¿Cuánto nos queda de reactivo en exceso? Pues nos quedan 7.21 mol de CO2. Claro que no me lo piden moles, me lo piden gramos. Pues ya nada más al rato en el inciso C lo convertimos a gramos. Pero aquí lo importante es entender cómo definimos quién es el reactivo en exceso y quién es el reactivo limitante. Aquí, por lo tanto, el amoníaco es el reactivo limitante. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Algo que no les quede claro? Vamos a hacer otro. ¿Sí? ¿Pero cuál es tu duda? El análisis. Sí, al final el análisis, o sea, Sí, el análisis. sí me revuelvo un poco. Sí, es que hay que
hacer el análisis así, ¿cómo le llaman los que se dedican a la capacitación? Esquema. Hay que hacer el esquema mental y esa es una habilidad que se adquiere conforme ustedes se van formando en su carrera. A desarrollar esquemas mentales. Es una habilidad, es una competencia y la forma de adquirirla pues es esta, ¿verdad? Resolviendo problemas y revisando y razonando lo que está pasando y de esa forma vamos haciendo esos famosos esquemas mentales. El esquema no es otra cosa más que visualizar en tu mente lo que está ocurriendo en el proceso, lo que estás analizando, imaginarte la sustancia, imaginarte el amoníaco, y que se consume esa forma o esa imagen mental que desarrollan los ingenieros durante su formación. Entonces, y se desarrolla de esa forma, ¿verdad? Resolviendo problemas, ¿verdad? Y, y concentrándose en entender el proceso. Y es complejo, no es fácil, ¿no? Pero vamos avanzando en eso. Entonces, aquí hay que imaginarse el amoníaco. Primeramente tomo el amoníaco, esos 637.2 gramos, pero ya en moles. Pero vamos a imaginarnos que son los 637.2 gramos, ¿no? Únicamente lo estamos expresando como un mol para poder hacer la estequiometría. Y imaginamos que esa sustancia requiere cierto CO2 para consumirse completamente y producir la urea. Ahora aquí la pregunta es, si tomo el amoníaco como punto de comparación, ¿cuánto CO2 necesito para que todo ese amoníaco se convierta en producto? Si todo ese amoníaco se convierte en producto, entonces ese reactivo sería mi reactivo limitante, mi reactivo que me sirve para convertir o producir todo la urea que yo quiero, el amoníaco. Entonces la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Cuánto CO2 se necesitaría si se consume todo el amoníaco y se convierte en urea? Ese sería el objetivo final de mi reactor, ¿no? Que todo el amoníaco se convierta en urea. Y hacemos la estequiometría entre los dos reactivos, porque la estequiometría es lo que me dice. Si tengo 37.48 mol de amoníaco, es decir, tengo todo mi amoníaco, y sabemos que 2 moles de amoníaco requieren de 1 mol de CO2 para reaccionar en forma completa. Recuerden que los moles son número de partículas y ya me garantiza que hay una partícula para cada partícula, por eso lo convertimos a moles. Si 2 moles de amoníaco consumen o requieren 1 mol de CO2, al hacer la estequiometría, eso que estamos obteniendo ahí de 18.74 son los moles totales de CO2 que se van a consumir para que se consuma todo el amoníaco. Esa es una relación estequiométrica perfecta. Todo mi amoníaco se consume y requiere 18.74 moles de CO2. Entonces ya sé cuánto CO2 requiero para que se consuma todo el amoníaco. Entonces, como ya sé cuánto CO2 se requiere, ahora tengo que compararlo con cuánto CO2 tengo en mi reactor, porque esa comparación me dice inmediatamente cuál es el reactivo en exceso o cuál es el reactivo limitante. Y lo hacemos así, ¿no? Si se necesitan 18.74 mol de CO2 para consumir todo el amoníaco y tenemos en el reactor 25.95 mol, eso me dice inmediatamente que me va a sobrar CO2. Se va a consumir todo el amoníaco, va a consumir 18.74 y me va a quedar en el reactor 7.21 mol que no se pueden consumir porque ya no hay amoníaco. El amoníaco únicamente son los 37.48 y esos ya se consumieron con los 18.74 de CO2. Entonces esto me dice inmediatamente cuál es el que me sobra. Sobra el CO2. Entonces si el que sobra es el CO2, el amoníaco es el limitante. Entonces ese es el análisis que hay que hacer ahí. Y siempre es el mismo tipo de análisis. En el problema que ustedes resuelvan para encontrar el reactivo limitante, siempre se hace la misma estequiometría. Encontrar cuánto se requiere del segundo reactivo para consumir completamente el primer reactivo. Y ya que lo encontramos, ya sabemos cuánto se requiere en forma equilibrada, en forma completa,
lo comparo con lo que tengo realmente. Si aquí este 18.74 hubiera sido mayor que el 25.95, es decir, si realmente tuviéramos de dióxido de carbono 15, por ejemplo, que la masa fuera menor y nos dio 15 moles de CO2, lo que tengo en el reactor, y hubiéramos obtenido 18.74, entonces eso nos dice que nos hace falta CO2, y si nos hiciera falta CO2, el CO2 es el reactivo limitante, ¿verdad? Sería lo contrario. Aquí no, aquí como nos sobra, él es el que está en exceso y el otro es el limitante. Pero si fuera al revés y nos sobrara o nos faltara CO2, entonces ese que nos falta es el reactivo limitante y el otro sería el reactivo en exceso. ¿Ok? Entonces, esto es lo nuevo ahorita en estequiometría. Lo que sigue es ya calcular la urea. En el inciso B nos pide calcular la urea. ¿A partir de quién? Pues del reactivo limitante. No lo podemos calcular a partir del reactivo en exceso, porque el que está en exceso, una parte de él nunca va a reaccionar. ¿Cuánto? 7.21 mol. Nunca van a reaccionar para producir urea. Por lo tanto, no lo puedo calcular con el reactivo en exceso. Lo puedo hacer con el reactivo en exceso, pero no con los moles totales. Lo tendría que hacer con los 18.74 moles de CO2 que sabemos que son los que van a reaccionar. Y el resultado va a ser correcto si lo hacemos con los 18.74. Únicamente con los moles que reaccionan con el amoníaco. Y ahí sí nos da un resultado. Y si lo calculo a partir del amoníaco, que es el reactivo limitante, nos daría el mismo resultado correcto. Lo incorrecto sería hacerlo con todo el reactivo del reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque una parte no va a reaccionar nunca, ¿no? Porque el amoníaco se va a terminar antes. Entonces, podemos hacerlo de esas dos formas. Para no hacernos bolas, vamos a hacerlo con el reactivo limitante. Entonces, el reactivo limitante es el amoníaco. Entonces, el reactivo limitante del amoníaco NH3. ¿Okay? Voy a borrar aquí. Ya tengo los moles de aquí. Ahora, ¿qué nos dice la estequiometría para calcular productos o reactivos? Tener una ecuación balanceada, ahí está. Tener una masa de un reactivo, que en este caso va a ser el reactivo limitante, convertido a moles. Ya lo tengo convertido a moles, aquí está. Lo hicimos antes, ¿no? Ahí está. Entonces ya puedo hacer la estequiometría. Este es el número 1 en el procedimiento. Este es el número 2 en el procedimiento. Número 3, calcular la urea. Calculamos la urea. ¿Con qué? Pues con la estequiometría. Ahora, aquí ya nos olvidamos de la estequiometría anterior. Aquí vamos a hacer la estequiometría entre el reactivo limitante, que es el amoníaco, y la urea. ¿Sí? Entre el amoníaco y la urea. Voy a hacer la estequiometría. Si tenemos 37.48 mol de amoníaco, la estequiometría dice que 2 moles de amoníaco producen 1 mol de urea. 2 mol de amoníaco producen 1 mol. Voy a poner urea, ¿no? De urea. Ya sabemos que es la molécula de urea. Cancelamos mol y nos van a quedar la mitad, ¿no? 18, lo que teníamos ahorita de CO2, ¿va? 18 punto, ¿qué era eso? 37.47, 48 entre 2. 74. ¿Por qué 74? Mol de urea. Ya tenemos los moles de urea que se producen a partir de esto, del reactivo limitante del amoníaco. El número 4 es convertir el resultado a masa común. Sabemos que la masa es igual al número de moles por el peso molecular. 18.74 mol de urea
por el peso molecular de la urea. Son 14 y 2, 16. Por 2, 32. Más 16, 44. Más 12, 56. Compruébenlo ahí. 56 gramos por mol. 14, 16, 32 y 16, 44, 40, no, 22, 48, 58, 60. Dieciséis, 32 y 16, 48, 58, 60, ¿verdad? 60 gramos por mol. Cancelamos mol de urea con los moles de urea, porque es su peso molecular, y nos quedan 1124.4. Gramos de urea. NH2, 2CO. Sí. Esto ya lo habíamos hecho en la clase anterior, ¿no? Cuando lo hicimos en la glucosa y eso. Es el mismo procedimiento. Con el reactivo limitante. Y en el inciso C nos decía cuántos gramos nos quedan en exceso del reactivo en exceso. Vimos que era el CO2 el que estaba en exceso y eran 7.21 moles en exceso lo que nos quedaba. Cuando hicimos el análisis para visualizar si nos sobra o nos falta, pues vimos que nos sobraba 7.21 mol. Entonces, para contestar ese inciso, ¿cuántos gramos de reactivo en exceso? Para el inciso C, gramos de reactivo en exceso, el cual es el CO2, y dijimos que eran 7.21 mol de CO2. Para saber la masa, pues es el número de moles por el peso molecular, 44 gramos por mol, mol de CO2 con mol de CO2, y obtenemos los gramos de CO2 que sobran, 317.24 gramos de CO2 en exceso, o le vamos a poner sobrantes, porque hacemos que se reactivo en exceso, sobran. Ok, ¿alguna pregunta? Profe, Mande. no tengo pregunta del tema, pero tengo otra pregunta A ver, sobre el portal académico. a ver, dime. Es que entré ahorita y otras personas también entraron de otras carreras y les aparece que tienen que contestar una tipo encuesta para poder realizar su inscripción el siguiente periodo, pero no les aparece cómo contestar lo que les pido, o sea, les aparece de otras materias y el nombre de otra persona. O sea, aparece el mismo nombre de la misma persona y las mismas materias, pero pues no son las nuestras. ¿Ya lo viste tú eso? ¿Te pasó a ti? Sí, de hecho estoy aquí en el portal y sí es cierto. Aquí está. Permíteme, verás, rápidamente. Tú. Y Tesca. Queremos ver nuestras calificaciones, pero no nos ¿No deja, crees? No. no deja ver nada.
Nos ¿Cuál aparece eso que le digo. cuál es tu matrícula? Es 20. 2013 Ajá. 0295. 95. ¿Y tu zip? En Es mayúsculas. 1R 1R, POQ. 1R, P P, de, ajá. P de todo. P. T, No, P de papá. ok, P, OQ. O, Q. P, O, Q. Ok, Soto Cisneros va. Continuar. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Dice, exactamente, dice, estimado alumno, es necesario que realice la evaluación 12. Ah, ok. Sí, es que, qué raro. Ayer nos comentaron que de hecho yo tengo junto ahorita con los maestros y nos llegó un correo de que el 9 de noviembre comenzaba la evaluación docente, es el próximo lunes. Y está activa y es día 6. Por ahí puede ser el problema, ¿no? Entonces dice, necesario que realice la evaluación docente de todas las materias con el fin de que los servicios de soporte sean meditados y así mismo estén. Ok. Sí, cada semestre hay que hacer la evaluación docente. Entonces nos comentaron que comenzaba el día 9. Entonces vamos a ver qué más pasa aquí. Entonces dice, evaluación docente, me imagino que hay que darle clic ahí. Y dice, exactamente, tú no llevas dibujo mecánico ni nada. No, ¿qué pasa aquí? Lo más seguro, ¿no? Ahorita lo voy a consultar en el grupo. Pero están habilitando, están haciendo pruebas porque es la primera vez que se va a hacer la evaluación docente mediante el sistema que estamos ahorita de virtualidad. Entonces están modificando ahí los de TIC, sí, están modificando el sistema para que se lleve a cabo a partir del día 9. Entonces esto debe de ser parte de lo que están ahí ahorita ajustando, ¿no? Entonces realmente la evaluación va a empezar el día lunes. Y están generando este tipo de fallitas ahorita, ¿no? Entonces, claro, déjame checar aquí si me devuelvo uno. Me devuelvo. Y no te da acceso a los servicios, ¿no? No. Ok, muy bien. Sí, están haciendo esas pruebas, Fernanda, entonces, aunque ahorita lo voy a comentar en el grupo, me van a decir eso, ¿no? Es que TIG está haciendo pruebas para que a partir del lunes puedan ustedes hacer la evaluación docente. Entonces debe de quedar eso el día de hoy, ¿no? Ok, Ah, ok, está sí, bien. eso. Gracias. De nada, ok. Bueno, jóvenes, nos vemos, tengan un buen fin de semana, nos vemos el próximo martes, ¿no? Sí. El próximo martes Sí. nos vemos. Ándale, pues cuídense, nos vemos. Profe, Igualmente. una Gracias, última duda, tío. ya que no fui de portal académico. Mande. Nos enviaron un correo diciendo de entregar nuestros papeles cierto día. Sí, Ya pues por... Ajá. Pero ¿qué papeles son el pro certificado en físico? sí, es que no sé si se acuerdan cuando ustedes se inscribieron, llenaron un formato ahí donde tienen que entregar ciertos documentos en estas fechas. Ayer estuve checando eso, ahorita te voy a decir cuáles son. Yo los tengo aquí anotados. Sí, son tres, ¿no? Son la Sí. CUR, La es CURP, acta de nacimiento y certificado. correcto, esos tres, así es. Entonces, ok, Es que mi escuela no nos ha dado el certificado en físico y le hablamos y no nos contesta. sí, pues me imagino que ese va a ser un problema por la situación que estamos viviendo. Entonces, no te preocupes, ahorita voy a preguntar eso en el grupo, eso aquí lo estoy viendo. Y también preguntan dónde van a entregar los documentos, ¿no? Me imagino que allí en caseta de vigilancia o algo Vitesca. Pero ahorita pregunto qué va a pasar porque las prepas no han entregado documentos a muchos de ustedes. Y No, es que mi escuela, mi generación pasada tiene certificado en físico, siguen batallando con eso. ujú. Y, No, es- no se lo entregaron a la generación anterior a mí. y los otros dos documentos sí los tienes, ¿va? Sí. Bueno, Sí, pues entonces, le estamos hablando de la escuela y nos dicen, no, pues andamos viendo con secretaría. Al sí. final, que vayan Hermosillo a sacar cita, pero pues nunca le han entregado el certificado a nadie ya. Ajá. Y lo que tenemos el problema ese, y por mi matrícula me toca el lunes, el 9.
Ah, sí, te toca ir a recoger o entregar, ¿verdad? Entregarlo. Bueno, mira, deja pregunto ahorita en el grupo qué va a pasar porque las prepas, algunos de ustedes todavía no tienen los documentos y ya, lo que me comenten, pues ahí les comento si se reúnen ahorita a las 2 vamos a tener asesoría, ¿no? Entonces, Sí. ahí voy a estar y por ahí les comento qué me contestan. Ok, profe, gracias. Ándale, pues, nos vemos. Bye. Adiós. Muchas gracias, profe. De nada, nos vemos un Gracias. rato. Bye. Que tengan Gracias, fin de maestro. semana. Hasta luego.